Los dos mandamientos que el Señor Jesucristo ha dado para ser salvo del infierno y obtener vida eterna, para ir al cielo después de morir, son arrepentimiento y fe en el Evangelio. Iniciando su ministerio, nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estos son los dos mandamientos que nuestro Señor Jesucristo ha dado a todos los hombres para que sean salvos. Es por eso que nosotros oímos al apóstol Pedro y al apóstol Pablo predicar sobre arrepentimiento. El apóstol Pedro dice respecto a la iglesia: el Señor no retarda su venida, su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es decir, Cristo pide paciencia a la iglesia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nunca es el arrepentimiento de los pecados. No, 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 no. Dios dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento. De esto se trata este video, de esclarecer cuál es el arrepentimiento para salvación que pide Cristo Jesús. Cristo Jesús pide: arrepentíos y creed en el Evangelio. También oímos al apóstol Pablo hablar acerca de la necesidad de ser arrepentidos, de arrepentirse. En Hechos 17:30 leemos nosotros al apóstol Pablo: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es fundamental para ser salvo. Cristo nunca habló del arrepentimiento de los pecados para ser salvos. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, cuando dice que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nunca el apóstol Pedro está diciendo que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento de los pecados. Eso ha sido distorsionado por la religión. Se ha predicado un falso evangelio, una falsa palabra de Dios, una palabra de Dios distorsionada. No es el arrepentimiento de los pecados. Aquí, en este escenario, en donde están los muertos espirituales que tienen que ser salvos, el arrepentimiento no es el arrepentimiento de los pecados. Por supuesto que debe existir el arrepentimiento de los pecados, pero a aquellos que ya son salvos. Es para aquellos que ya son salvos el que el arrepentirse de los pecados cobra todo sentido para con Dios. Pero las personas que están en muerte espiritual, que aún no han sido salvas, no tienen que arrepentirse de los pecados, sino que tienen que arrepentirse. Es decir, tienen que sufrir un cambio en su manera de pensar. Arrepentimiento es una metanoia en su palabra original. Lo que tiene que ocurrir en la mente del ser humano, que está muerto en delitos y pecados, que no ha sido salvo, es una metanoia. Debe haber un cambio en el sentido del pensar, en el pensamiento, en lo que él cree, en lo que él piensa. Un cambio radical. No un cambio radical en sus actos. Si es que va caminando aquí, ahora gira 180 grados y va caminando para acá. No, eso no es correcto. La metanoia, el arrepentimiento para salvación, es un cambio interno en la manera de pensar, en su mente, en la forma de creer los temas religiosos o espirituales. Porque en la mente del ser humano han sido sembrados un montón de ideas relativas a Dios, a la espiritualidad, a la religión, a lo más allá después de la muerte, a cómo ser salvos, que a menudo son distorsionados de la verdad de Dios. Entonces, por eso que el Señor Jesucristo pide, exige como requisito para ser salvos, que haya un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de creer, un cambio de mentalidad, que haya una total limpieza de todas las ideologías religiosas, pensamientos acerca de cómo ser salvo, de qué es lo que sucede después de la muerte, de cómo está uno parado en respecto a Dios. Debe ser barrido todo eso, debe haber un cambio, una mentalidad cambiada en la mente del ser humano y conformada la mente a lo que Dios dice en toda la Biblia. El ser humano debe conformar su mente a lo que está escrito en la Biblia. Y a menudo, muy desgraciadamente, el ser humano tiene un montón de ideas religiosas,
Millones y millones de almas van a las iglesias religiosas, a las iglesias cristianas, y oyen cosas que no están ceñidas a la palabra de Dios. El corazón humano ha sido conformado a través del tiempo a un montón de cosas que están distorsionadas de lo que es la Biblia. El corazón humano ha conformado su manera de pensar a ideas o credos que no están en la Biblia. Y entonces creen los seres humanos en un montón de cosas respecto de cómo ir al cielo que no son ciertas. Para nada son ciertas. El arrepentimiento, la metanoia, el arrepentimiento, el cambio en la manera de pensar es fundamental para ser salvo. Cristo lo exige, lo pide, lo manda. Dios manda a su Hijo Jesucristo al mundo. Es Cristo, es Dios mismo hecho hombre el que comienza a predicar. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El creer en el Evangelio, la fe en el Evangelio, lo hablaré en el video siguiente, después de este. Hoy me encargaré de predicar y de enseñar lo que es el verdadero arrepentimiento para salvación. Metanoia, cambio, no en el sentido de caminar. Si yo voy caminando acá, giro 180 grados y ahora camino para acá. No. O dejar de pecar, o si antes yo mentía, no miento más. Ese no es el arrepentimiento para ser salvo. Ese arrepentimiento del cambio en mi manera de actuar es cuando yo ya soy salvo. Cuando yo ahora debo agradar a mi Padre que me salvó en Cristo Jesús. Por su amor y devoción a Dios, yo me porto bien, dejo de hacer lo malo para agradar a aquel que me salvó. Pero al que está muerto espiritualmente, el arrepentimiento de los pecados no le es suficiente para ser salvo. De hecho, Dios no está pidiendo arrepentimiento de los pecados para ser salvo. Nunca lo ha pedido a los muertos espirituales. Querido amigo, yo he hablado la palabra de Dios en varios videos en donde yo he dicho que Dios te ha dicho a ti que tú estás muerto, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, tú estás muerto. Entonces tú debes conformar tu mente a la realidad espiritual tuya, que tú estás muerto y necesitas nacer de nuevo. Ese es el cambio en tu manera de pensar. Dejar toda ideología que por medio de la religión te busque llevar a Dios, te haga pensar que tú puedas ir a Dios. Tú debes pensar la verdad de Dios, que estás muerto en delitos y pecados, y nada, pero absolutamente nada, ninguna obra tuya, nada te puede cambiar de esta realidad, salvo oír la voz de Dios, oír la voz de Cristo. Solamente por oír y creer en lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz y creer lo que Dios te habla, tú puedes ser salvo en el acto. No por obras, no por hacer méritos, no por cosas religiosas. Tú debes arrepentirte, conformar tu mente a la idea de que estás muerto. Y porque el Señor sabe que hay un sembrador de mentiras espirituales, un enemigo que siembra cizaña, es decir, no que corta todo el trigo, sino que entre medio del trigo siembra la cizaña, distorsiona la verdad de Dios. Entonces, es decir, el Señor sabe que opera la actividad del diablo, satánica, actividad satánica de los hombres, sembrando mentiras y distorsiones a su palabra, a la palabra de Dios. El Señor lo sabe. Entonces es por eso que el Señor exige un cambio en tu manera de pensar, que tú abandones todo sentido de pensamiento que a través de las obras tú puedes ser salvo para con Dios. Hace mucho que el mensaje de salvación ha sido totalmente distorsionado, y desde dentro de las mismas congregaciones cristianas hoy se predica que para ser salvo hay que arrepentirse de los pecados, y eso no es correcto. Para ser salvo hay que cambiar la manera de pensar, abandonar todo credo religioso y creer lo que Dios dice en su bendita palabra, que tú estás muerto, que has pecado. Dice la palabra del Señor, carta a los romanos, carta del apóstol San Pablo a los romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la muerte pasó a ti, porque tú has pecado, tú estás muerto espiritualmente. Carta a los Romanos capítulo 3 versículos 22 y 23. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Y los destituidos de la gloria de Dios van acá, no van al cielo.
Entonces tú debes conformar tu mente a esta realidad espantosa, terrible, traumática. Por cierto que lo es, pero debe ser conformada tu mente a esta realidad. Si tú no entiendes que estás muerto espiritualmente, destituido de la gloria de Dios, difícilmente creerás el Evangelio o lo podrás entender. Si tú no te arrepientes en tu mente, tu alma no es conformada a la verdad de Dios, no sufres un cambio radical en tu manera de pensar, de que tú estás muerto espiritualmente, tú creerás que Dios envió a su Hijo para hacer muchas cosas distintas a lo que es la realidad. Pensarás que Cristo fue un hombre que hizo el bien para que los hombres imitaran portarse bien, que fue un heraldo, que fue un líder religioso, que nos enseñó a hacer cosas buenas, que nos enseñó a portarnos bien. Todas cosas distorsionadas. Cristo vino a la cruz a morir por ti. Él cargó todos tus pecados en su cuerpo y Él murió para que tú no tengas que morir. Él sufrió el infierno por ti. Él vino a salvarte. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, predica el apóstol Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Eso dice la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 15. Primera de Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, es decir, a salvarte a ti, que estás muerto en delitos y pecados. Esa es la verdad que debe ser conformada en tu mente. Tu mente debe cambiar de manera de pensar. ¿Lo entiendes? Ejemplos del arrepentimiento o metanoia hay muchos en la Biblia. De hecho, Dios, hay 2 ocasiones y más en que Dios se arrepintió. Una metanoia, un arrepentimiento, no de los pecados, sino un cambio en la manera de pensar. Lo tenemos en Génesis capítulo 6, cuando el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, y Él se arrepintió, le dolió en su corazón. Génesis 6, versículo 6. Se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra. Entonces Él tuvo un cambio en su manera de pensar, no un arrepentimiento de los pecados. Él tuvo un arrepentimiento respecto al hombre. Le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra. Ese es un arrepentimiento, una metanoia, un cambio en la manera de pensar. No un arrepentimiento de los pecados, porque Dios no es hombre para que peque. Dios es Dios 3 veces santo. También tú lo puedes leer, el arrepentimiento para salvación o el arrepentimiento metanoia que debe ocurrir en ti. También lo puedes ver tú en Éxodo capítulo 32 versículo 12, en donde Dios determinó destruir al pueblo de Israel, matarlo y poner a Moisés y a su descendencia, a él, sacar un pueblo para Dios. Y viene Moisés e intercede ante Israel y le dice: Dios, arrepiéntete, Dios, de eso que tú has determinado hacer sobre tu pueblo. Arrepiéntete, porque ¿qué dirán los egipcios que tú sacaste a tu pueblo para destruirlos en el desierto y que tú no pudiste entrarlo a la tierra que fluye leche y miel como le habías prometido? Arrepiéntete, mi Dios, del mal que has determinado hacer sobre tu pueblo. Y vino Dios y se arrepintió. Se arrepintió Dios del mal que había determinado hacer sobre el pueblo de Israel. Ahí hay otro arrepentimiento, otro metanoia, otro cambio en la mentalidad, en la manera de pensar. Dios se arrepintió, no hizo lo que había determinado hacer. Y entonces la intercesión de Moisés fue exitosa. Obviamente, Dios modificó su manera de pensar respecto a este hito con Israel, un pueblo duro de cerviz. Dios se hastió de los israelitas que no le hacían caso. Entonces, ese arrepentimiento es el que debe ocurrir en ti. Un cambio en tu manera de pensar, y tú debes conformar tu mente a la idea de que tú estás muerto. Cuando tú entiendas que estás muerto, destituido de la gloria de Dios, que nada puedes hacer para ser salvo y que vas directo al infierno, entonces se prenden todas las alarmas en ti. En ti surge la urgencia de ser salvo y podrás entender realmente lo que Dios hizo en Cristo Jesús por ti. Podrás creer realmente lo que es el genuino evangelio. ¿Lo entiendes? Cuando el Señor Jesucristo dice en Lucas 13, versículos 3 y 5, si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. Nunca el Señor está diciendo si no os arrepentís de los pecados. No, 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 no. No está diciendo eso el Señor.